A ver, nos hemos puesto a pensar qué secretos de una cultura puede revelar algo tan simple como una historia de miedo. Porque piénsenlo un momento, aquello que nos asusta y sobre todo cómo lo enfrentamos en la ficción es un espejo directo a nuestras ansiedades más profundas. Hoy justamente vamos a poner cara a cara dos visiones del miedo que no podrían ser más distintas, para ver qué nos revelan. Para este análisis vamos a usar un truco del cine que es genial, el efecto Kuleshov. La idea es súper simple. Si vemos la cara de una persona y luego un plato de sopa, al toque pensamos que tiene hambre. Pero si vemos esa misma cara y luego un ataúd, la historia cambia. Ahora pensamos que está de luto. El contexto lo es todo, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Así que este es nuestro experimento. Vamos a tomar dos imágenes y ponerlas una al lado de la otra. Por un lado, el terror de Hollywood, que conocemos tan bien. Por el otro, el horror japonés. Y al final, vamos a ver juntos qué nuevo significado, qué nueva idea sobre el miedo aparece cuando estos dos mundos chocan. Empecemos entonces con nuestra primera imagen, la famosa pesadilla americana. Ese mundo tan familiar del terror de Hollywood que está perfectamente encarnado en un personaje que todos conocemos de sobra. Sí, claro, Freddy Krueger. Y aquí la idea clave, según el análisis de Hernán Vergara, es que el único propósito de Freddy es sabotear la normalidad. Él no pertenece a nuestro mundo, es una invasión, un ataque directo al sueño americano. Y aquí es donde se ven claritas las reglas del juego de Hollywood. Todo arranca en un mundo normal, seguro. De repente, el mal llega desde afuera, como un invasor. ¿Y cuál es el objetivo? Pues simple, destruirlo para que todo vuelva a ser como antes. Pero claro, ¿qué pasa con tantas y tantas secuelas? El monstruo se vuelve predecible y hasta un poco cómico, ¿no? Pierde su poder para asustar de verdad. Entonces, al final, el mensaje es clarísimo. El mal tiene que ser aniquilado para que el orden se restaure. La normalidad es algo que se debe defender a toda costa. Muy bien, ahora cambiemos completamente el escenario para nuestra segunda imagen. Nos vamos a un lugar muy diferente, a una visión del miedo que viene del anime japonés y que, créanme, va a cambiar todas las reglas del juego. Es que aquí el punto de partida es radicalmente opuesto. El sufrimiento no es una interrupción de la normalidad, es la base de la realidad. El mal no viene de afuera, no es un invasor, es una fuerza interna que nace del karma, del odio, de nosotros mismos. Y por eso mismo, el objetivo no es destruir, sino entender, para poder restaurar un equilibrio espiritual que se perdió. Esto se ve perfecto en el anime Mononoke. Para vencer a un demonio, la fuerza bruta no sirve de nada. El héroe necesita conocimiento. Tiene que descubrir su forma, su verdad y la razón por la que fue creado. No se trata de destruir, se trata de comprender para poder sanar. Bueno, ya vimos las dos imágenes por separado. Ahora viene la parte más interesante de todas, la síntesis. ¿Qué pasa cuando las ponemos una junto a la otra? ¿Qué vemos? Lo que vemos aquí es lo que la fuente llama, y es un término un poco técnico, antípodas axiológicas. ¿Qué significa eso? En palabras simples, dos universos de valores totalmente opuestos. Miren la tabla. Mal externo contra mal interno. Restaurar la normalidad contra restaurar el equilibrio. Pero para mí, la diferencia más brutal es esta, la repetición. En Hollywood se convierte en un chiste. En Japón, la repetición es disciplina, es sabiduría, es fascinante. Y la pregunta del millón, por supuesto, es ¿por qué? ¿Por qué estas dos culturas ven el miedo de formas tan pero tan distintas? La respuesta, curiosamente, no está tanto en el cine, sino en algo más profundo, el lenguaje. Hay un concepto que explica cómo nuestra propia cultura moldea hasta las palabras que usamos para hablar del miedo. Se llama glotopolítica. Suena complicado, ¿verdad? Pero la idea en el fondo es muy sencilla. Nuestra cultura, nuestra historia, todo eso construye nuestro lenguaje. Y ese lenguaje funciona como unos lentes, como un filtro que define cómo vemos el mundo y, por supuesto, cómo vemos nuestros miedos. Y aquí está la clave de todo nuestro análisis. Estas historias de miedo no son universales, para nada. El terror de Hollywood, con su monstruo que invade desde afuera, es el reflejo de una cultura que le teme a las amenazas externas. En cambio, el horror japonés, con ese mal que nace de nosotros mismos, refleja una visión del mundo centrada en la responsabilidad, en el equilibrio y en las consecuencias de nuestros propios actos. Así que al final, no estamos hablando solamente de estilos de cine, ¿eh? Estamos hablando de filosofías de vida. Nuestras pesadillas, ya sean con monstruos de garras o fantasmas silenciosos, son en realidad un espejo de nuestros valores, de nuestras culpas y hasta de nuestras esperanzas. No solo nos asustan,
nos revelan quiénes somos.